días, amigos de Palenque TV. Como siempre, muy agradecido de estar frente a sus pantallas, tanto en la ciudad de La Paz como en el interior del país, en vivo y en directo, presentando estos temas que son fundamentalmente relacionados con el aparato locomotor, que es la parte articular, los huesos, los músculos, tendones, nervios, articulaciones, y de alguna manera tratando siempre los días sábados de 9:30 a 10:30 de la mañana, presentar este tipo de programas, más que todo para que la gente, alguna gente que está con algún problema sobre lo que es el aparato locomotor, pueda tener cierto conocimiento de lo que es la patología. No diremos la patología, diríamos en sí microscópica, sino también la patología macroscópica, es decir, lo que se ve por fuera, que a veces a muchas personas les llama la atención. En ese sentido es que hoy día, dentro de las alternativas que tenemos sobre lo que es el aparato locomotor, vamos a tocar una de las deformidades que afectan a muchas personas, que es la preocupación de muchos padres, especialmente cuando ven que los niños, que los jóvenes, de repente tienen una mala postura, tienen una inclinación ya sea hacia adelante, lo que a veces denominan que tiene una joroba, les llama la atención esta deformidad, que el niño de repente está chueco, dicen algunas personas, sienten que su espalda está torcida, que no saben la causa, no saben qué hacer, y de alguna manera pues la investigación en ese sentido es importante a través primero del examen clínico, por un lado, saber los antecedentes de la familia, saber si ha habido alguna patología durante el crecimiento, si ha habido alguna deformidad que se haya producido, diríamos, al cabo del tercer, cuarto, quinto año de vida. De repente la mamá siente que está cojeando, siente que inclina el cuerpo de un lado a otro y que de repente no saben qué hacer, no saben de qué se trata, piensan que el niño o la persona joven en este caso está adoptando una mala postura. Por eso es que muchas personas piensan de que la patología se debe a la postura del niño, a la mala, diríamos, el momento de sentarse, por ejemplo, se sientan encorvados, se sientan chuecos, están mirando la televisión, están haciendo sus tareas en forma inclinada, algo que les llama mucho la atención a los padres de familia especialmente, que es una cosa buena porque en ese sentido es que vale la pena tratar de investigar el porqué de una deformidad, que generalmente se presenta a nivel de la columna. Por eso el tema de hoy día está denominado, y mucha gente ha debido escuchar la palabra escoliosis. ¿Qué es la escoliosis? La escoliosis es una deformidad de la columna, una deformidad serpenteada, muchos dicen como si fuera una víbora, es decir, que la espalda empieza a inclinarse de un lado a otro, un hombro es más bajo que el otro, una cadera es más alta que la otra, y de repente eso de alguna manera genera una deformidad de la columna, ya sea lateral, como es la escoliosis, o ya sea hacia adelante, como es la cifosis, es decir, aquellas personas que de repente están muy encorvadas hacia adelante y les sale, como muchas personas refieren, una joroba, es decir, un abultamiento en la parte superior. Entonces vamos a tratar este tema de la escoliosis, como les decía, que es la deformidad de la columna en forma serpenteada. Tiene muchas etiologías, tiene mucha patología, muchas causas por las cuales el paciente o la persona o el niño de repente tiene esta deformidad y empieza a inclinarse y empieza a sentir, los padres empiezan a ver una claudicación, es decir, como si estuviese cojeando. Entonces, también a veces en el colegio, los profesores de educación física, que son los que están en contacto con los niños, sienten que el niño corre de otra manera. Corre en forma, diríamos, claudicando, es decir, no tiene una coordinación de marcha, no tiene una coordinación en el trote, en el salto, de repente le es difícil asimilar los ejercicios, tiene tendencia a caerse, y el profesor de educación física, que sería la persona más indicada para detectar estas primeras, diríamos, en esta primera relación en el colegio, puede dar parte a la familia o a la dirección para que el niño pueda ser sometido a un examen. Eso es lo más correcto, que los padres
tengan la sutileza de siempre, a través del examen médico, a través del pediatra, poder detectar estas deformidades que, como les decía, tienen muchas causas y lógicamente hay que investigar para poder hacer el tratamiento correcto a una temprana edad. También quiero informarles de que estas deformidades también se corrigen en forma conservadora, porque hay equipos, hay aparatos especiales para corregir la deformidad cuando se trata de una escoliosis. Los antecedentes son importantes, a veces en la familia hay personas que han tenido esta patología y que de repente la patología ahora podría ser de tipo hereditaria. Entonces también hay que investigar, por eso les decía, los antecedentes familiares. Ahí estamos viendo en las primeras diapositivas, vean cómo, lo que decíamos, la columna totalmente serpenteada, y vean cómo está totalmente alterada la anatomía, alterada la simetría a nivel de la espalda, las escápulas. En las imágenes inferiores ustedes van a poder ver cómo las escápulas o los omóplatos que llamamos, de repente uno sobresale y el otro se pierde. Y vean la deformidad. Lógicamente esta deformidad, que la que ustedes están viendo es tan severa que puede lastimosamente influir en lo que es el aparato cardiorrespiratorio. Es una persona que lastimosamente tiene alteraciones respiratorias. ¿Por qué? Porque la columna está deformando parte de los pulmones y está desplazando el pulmón en el cual la escoliosis o la columna se ha inclinado. Por eso es que estas personas difícilmente pueden hacer deportes. En estas personas que ya estamos viendo, son personas ya con una escoliosis muy severa, que de alguna manera no ha dado tiempo para hacer un tratamiento. Estas deformidades ya muy severas tienen que ser corregidas, pero ya no en forma conservadora, sino en forma quirúrgica. Y lógicamente es una operación bastante larga, es una operación bastante cruenta. Hay que colocar unos tornillos en las vértebras, hay que colocar unas barras correctoras estando el paciente dormido, corregir en la medida de las posibilidades para que la deformidad no siga progresando, porque conforme va progresando también puede llevar a una luxación de las articulaciones intervertebrales y comprometer el sistema nervioso, es decir, comprometer la médula y comprometer las raíces nerviosas, produciendo diferentes síntomas como ser dolor, adormecimientos, pesadez, atrofia muscular de un lado, del lado derecho, del lado izquierdo, dependiendo hacia dónde se ha desviado la columna y dependiendo en qué momento, de alguna manera, esta columna hasta puede llegar a luxarse. Por eso es que es importante hacer la detección temprana. Por eso siempre hay que pensar que los niños, a través del nacimiento, tienen que hacer sus primeros controles, como alguna vez ya lo hemos dicho, controles en pelvis, una radiografía, una ecografía en el segundo o tercer mes de vida, para determinar algunas patologías como ser la displasia o la luxación congénita de cadera. ¿Por qué hacemos honor, diríamos, y mencionamos esta patología? Porque también es una de las patologías que desgraciadamente influye en la deformidad. Una cadera luxada, una cadera displásica, hace que una pierna sea más corta que la otra. Y esto, lastimosamente, la columna empieza a compensar este acortamiento. Entonces tenemos que investigar antecedentes de nacimiento, antecedentes familiares de luxación congénita o displasia de cadera, porque es una de las causas que desgraciadamente determinan que la columna actúe en forma compensadora cuando una pierna es más corta que la otra. Entonces el paciente, el niño en este caso, empieza a inclinarse ya sea hacia izquierda o hacia derecha, caminando con una claudicación que de repente los padres denominan, o los profesores de educación física en el colegio denominan, como si estuviese cojeando. Entonces empieza a tener una cojera y esto llama la atención porque también esto altera diríamos, la coordinación de movimiento tanto para caminar como para correr, saltar, trotar. Y entonces estas personas en esta temprana edad, si son diagnosticadas con una escoliosis, entonces hay que someterlas a tratamientos netamente conservadores, con fisioterapia, con ejercicios, con algunos aparatos que posteriormente vamos a ver para poder corregir la deformidad. Entonces decíamos que una de las principales causas para esta deformidad compensadora es la luxación de cadera o la displasia de cadera.
También tenemos algunas otras alteraciones que determinan que las piernas, los miembros inferiores, tengan algún acortamiento, que a veces son causas, diríamos, que no tienen una patología, no tienen un motivo especial como para que las piernas sean más cortas que las otras. De repente hay 1 o 2, a veces hasta 3 centímetros de acortamiento en una falla del cartílago de crecimiento de los huesos largos, del fémur, de la tibia, del peroné, y lógicamente esto determina que una piernita sea más corta que la otra, y como les decía, la columna se encarga de compensar este acortamiento deformándose, produciendo lo que llamamos una escoliosis, que como les decía, de leve puede ser tan grave como la que vemos en las diapositivas, y vean ustedes una deformidad totalmente antiestética por un lado, que limita mucho el aparato cardiorrespiratorio, que limita mucho a las personas, que lastimosamente pues son personas que tienen que ser sometidas a grandes cirugías. Si podemos mostrar un poco más de las diapositivas, por favor. Este es un examen en el cual el paciente está semidesnudo, porque para hacer un examen de columna tenemos que hacer que el paciente esté tal como vemos en la diapositiva, semidesnudo. Entonces hacemos inclinar al paciente hacia adelante, dejando caer los brazos, y ahí podemos ver en perspectiva la deformidad. La columna normal está a su izquierda y la columna deformada está a su derecha. Vean cómo una escápula o un omóplato está más elevado que el otro, y ahí también ya podemos ver un poco serpenteada la columna. Este es uno de los exámenes clínicos que hacemos en consultorio para determinar la deformidad y la desviación de la columna. Entonces, esto es parte de lo que es el examen clínico de un paciente. Esta es una de las maniobras que nos permite ver en perspectiva la deformidad de la columna, situándonos nosotros en la espalda del paciente. La siguiente, por favor. Estando parado el paciente, entonces vemos, ahí está con las flechas verdes denominadas el hombro desnivelado, la curvatura de la columna, las caderas desniveladas. Esto nos permite ver cómo la columna ha empezado a deformarse, haciendo que uno de los hombros esté más bajo que el otro, las escápulas también, una está más baja que la otra, y la deformidad. Si ustedes pueden ver entre lo que es la parte de la cintura y el brazo del paciente, hay diríamos una irregularidad en ese espacio, en el espacio entre la cadera, el tórax lateral y el brazo. Ese triángulo que se forma en el espacio, digamos, estando el paciente parado, también nos permite ver que hay una deformidad, sin dejar de lado lo que estamos viendo, la deformidad de la columna, que ya se ve que es netamente visible. Entonces, vean ustedes cómo el paciente en este momento, si tienen la sutileza de comparar, una pierna está más recta, una pierna está más doblada. Entonces esto también determina que el paciente eleve la cadera, o su cadera que está acortada se eleve, o de alguna manera el mismo paciente trata de compensar. La siguiente, por favor. Bien, ahí tenemos una diapositiva que nos muestra normalmente la alineación. Estamos viendo una columna totalmente alineada, derechita, está recta, y lógicamente esto nos permite ver a simple vista en una radiografía simple, estando el paciente parado, nos permite ver en un frente la alineación correspondiente a la columna, a todo el trayecto cervical, dorsal y lumbar, que esos son los 3 sectores que tiene la columna cervical, la columna dorsal y la columna lumbosacra, porque también la columna termina con el hueso sacro, que es parte de la columna. Y a su derecha ustedes pueden ver cómo en una radiografía ya nos imaginamos cómo está esa columna deformada por dentro, y vemos la desviación dorsal en este caso, la inclinación lumbar y la compensación en la parte cervical, porque también la columna trata de compensarse. Por eso es que se produce una columna serpenteada, como habíamos dicho anteriormente. La siguiente, por favor. Bueno, ahí tenemos una radiografía panorámica donde vean ustedes cómo hay una gran desviación hacia el lado derecho, donde la columna se ha desviado hacia el lado derecho del paciente, y está mostrando lo mismo que decimos
repetitivamente la columna serpenteada, que desgraciadamente es una columna que ha rebasado los límites de, diríamos, de aceptación en una columna deformada, porque hay límites también, hay columnas que se deforman pero se mantienen sin tener ninguna complicación, sin tener ninguna molestia en el paciente, le permite hacer deporte, le permite hacer ejercicios, y esto permite que uno piense de que la columna está estable, que no se va a deformar, especialmente ya en la edad madura. De todas maneras, el criterio de tener y hacer un diagnóstico de una escoliosis en un niño determina que esta columna sí podría deformarse progresivamente. Por eso es que la detección de la escoliosis en los niños es de vital importancia para hacer los tratamientos correspondientes y evitar que la escoliosis progrese en forma definitiva y después no sea tan fácil corregirla, sino acudiendo a lo que es la parte y la técnica quirúrgica. La siguiente, por favor. Ahí tenemos una columna serpenteada nuevamente, una desviación escoliótica, una S o una, decimos nuevamente, columna serpenteada en la radiografía. Y vean ustedes ahora cómo se ha hecho la corrección a través de, nosotros conocemos el instrumental como las barras de Harrington. Estas barras se colocan a los costados de las vértebras y se ponen tornillos en todo el trayecto, especialmente en el nivel donde están los pedículos, anatómicamente hablando de cada vértebra. Ahí van los tornillos en cada pedículo y el tornillo va en el cuerpo vertebral, y vean ustedes cómo esas barras están unidas por un puente, especialmente en lo que es en este momento la columna lumbo-dorsal. Entonces, estas barras nos permiten mantener una alineación ya definitiva, evitando de que la columna siga deformándose. Por eso es importante, si nosotros hacemos un diagnóstico precoz, tenemos las posibilidades de corregir, tal como ustedes están viendo en la radiografía, donde el instrumental ya está alineando la columna, ya la ha colocado a la columna en forma casi anatómica, ya casi no hay ninguna deformidad en la columna cérvico-dorsal, y entonces esta columna con seguridad que va ser sometida a, diríamos, esfuerzos físicos, va a poder hacer deportes y todo lo demás. De todas maneras, siempre es bueno pensar que estas deformidades pueden llegar a ser muy severas, comprometiendo no solamente el aparato cardiorrespiratorio, sino también el aparato o el sistema nervioso y muscular. Entonces, el paciente con una escoliosis severa puede presentar dolores lumbares, adormecimientos en los brazos, en las piernas, alterar de alguna manera la mecánica de trabajo de la columna, limitar, porque de repente el paciente con esta patología siente mucho dolor de espalda, dolor irradiado hacia las piernas, dolor irradiado hacia los pulmones, hacia la espalda, ardor, adormecimientos, hormigueos, sensaciones de corriente, sensaciones de quemazón. A veces el paciente refiere la patología en el muslo, en el glúteo, en la pierna, cuando esta patología, que es la escoliosis, ha comprometido la médula y ha comprometido las raíces nerviosas. Entonces, la manifestación de compresión por una escoliosis puede generar todos estos síntomas, desde dolor lumbar, dolor a nivel de uno o de los dos miembros inferiores, adormecimientos, y también toda esta patología, toda esta sintomatología, mejor dicho, también se puede referir a los miembros superiores con pérdida de fuerza, cansancio, fatiga muscular. Son pacientes que lastimosamente no tienen, diríamos, la capacidad de poder hacer deporte de nivel competitivo, deporte normal. ¿Por qué? Porque el aparato cardiorrespiratorio está comprometido por la deformidad, y entonces la sincromatización de lo que es la respiración, la contracción muscular, el funcionamiento cardiorrespiratorio del corazón, de los pulmones, al unísono con el trabajo muscular, determina una incoordinación, y esto genera dolores de espalda, cansancio, fatiga fácil, alteración en la respiración. Es un paciente que no puede respirar normalmente, su respiración es muy superficial y su intercambio de oxígeno lastimosamente es muy pobre. Por eso es que también viene la fatiga, el cansancio. Son pacientes que no pueden hacer muchos esfuerzos físicos, a veces ni de caminar en forma rápida. La siguiente, por favor.
bien, ahí estamos viendo que también hay una deformidad. En este caso estamos viendo una deformidad por una alteración en el crecimiento de lo que es la columna vertebral. Entonces estamos viendo que de repente hay deformidades congénitas, de alteraciones en el crecimiento de vértebras que no se han desarrollado como debería ser. Entonces estamos viendo unas vértebras. Si ustedes tienen la paciencia de mirar detenidamente las vértebras, vean cómo una vértebra está en forma de cuña. Esta cuña, desgraciadamente, que no ha crecido como las vértebras superiores e inferiores, determina una deformidad. Entonces, estas patologías también son inherentes a las deformidades y alteraciones de tipo congénitas. Nos están llamando, por favor, adelante. ¿Quién nos llama? Adelante, por favor. Doctor, buen día. Le habla Daniel Ortega del Sí, buen día. Quería preguntarle, mire que se me adormecen mucho las manos. Buen día, adelante. Pero me puede dar alguna guía, por favor, alguna recomendación. No está entrando muy bien el audio, no sé. Doctor, buen día. Sí, buen día, dígame. Daniel Ortega, desde el Alto. Le habla Daniel Ortega, desde el Alto. Mire que las manos se me adormecen. Me había prevenido antes el doctor, pero quería saber alguna recomendación suya, por favor. Bien, cuando el paciente, como el señor que nos ha llamado, al cual le agradecemos mucho la deferencia, sentimos de que cuando hay adormecimiento en los brazos tenemos que buscar el nivel posiblemente de compresión a nivel del plexo braquial, que está situado debajo de la axila, donde emite 3 ramas importantes que van hacia los miembros superiores: el nervio radial, el nervio mediano y el nervio cubital. En ese sentido es que las primeras investigaciones que tenemos que hacer, de acuerdo al examen médico, al examen clínico y posiblemente a una electromiografía de miembros superiores, determinar si es que la compresión o el adormecimiento está situado a nivel del nervio mediano en la muñeca, a nivel del nervio cubital en el codo o a nivel del plexo braquial debajo de la clavícula. Esa es diríamos, una pauta como para encontrar el adormecimiento de miembros superiores. Ahora, también tenemos que tocar el tema de la columna cervical, porque a través de la columna cervical salen las raíces que van hacia el lado derecho, al lado izquierdo, y que estas raíces pueden ser comprometidas a través de compresiones, muy rara vez por problemas de hernia de disco en la columna cervical. Puede haber como antecedente un accidente, un latigazo cervical en un accidente automovilístico, una caída en mala posición al dar un volteo, al hacer gimnasia, al hacer deportes y de repente caer con el cuello, ya sea en hiperextensión o en hiperflexión, y esto determina que haya una compresión a nivel cervical, lo que podría estar dando la sintomatología que refiere el paciente. Por eso es que una radiografía simple nos puede ayudar mucho en la parte cervical, y tal vez una electromiografía de miembros superiores para determinar dónde es la compresión y la causa de los adormecimientos. Creo que tenemos otro llamado. Adelante, por favor. Sí, buen día. Buen día, adelante, por favor. ¿Quién nos llama? Bien, si podemos nuevamente rescatar ese llamado, sería beneficioso para todos. De todas formas, como les decía anteriormente, estas deformidades de columna pueden generar alteraciones, diríamos, en la compresión, en el normal funcionamiento del estímulo eléctrico de los nervios. Por eso es que hay que tener cuidado de detectar estas patologías en forma temprana para corregirlas y, lógicamente, para evitar que esa columna llegue a ser regular. Adelante, sí, ¿quién nos llama, por favor? Sí, buen día. Bueno, le habla aquí de la ciudad del Alto. Bueno, un poquito de volumen, sí. Bueno, quería consultarle. Disculpe, tuve hace tiempo atrás un desplace de cadera. Bueno, un poco de la parte de mi fémur, de la cabeza de arriba, se me salió un poquito, doctor. En ese momento ya un poquito, se me ha cortado la pierna y no puedo, digamos, caminar correctamente, he empezado a cojear.
pero mucho más antes no era normal, pero una vez que he tenido la caída y después un poquito la cabeza de mi fémur se ha salido de su lugar, desde ese momentito ya, digamos, ya hemos empezado a cojear. Entonces, yo quería saber, doctor, cómo puedo solucionar ese problema, porque es decir, ya no puedo coser, de caminar camino, pero como usted dice, casi de una forma cojeando, siempre con dificultad, ya no puedo avanzar como las demás personas rápidamente, no puedo caminar rápidamente como las demás personas, tampoco no puedo hacer ejercicio de coser, ya puedo coser, tampoco no puedo hacer, digamos, unas flexiones o así. Pues claro, es decir, ya no puedo hacer movimientos como antes. Entonces yo quería saber, doctor, cómo puedo solucionar el problema para volver, digamos, a que mi pierna izquierda es el problema. Entonces quería saber cómo puedo volverla a solucionar, cómo puedo volver otra vez a coser o volver a caminar correctamente, porque es decir, ya no puedo hacer los mismos movimientos como hace tiempo atrás lo hacía. Una vez que he tenido esa caída, se me ha deslizado un poco la cadera, entonces ya no puedo caminar normal como las demás personas. Esa era mi consulta, doctor. Muchas gracias. Bien. No, a usted las gracias por habernos llamado y haber compartido con nosotros esa inquietud, porque es importante todo lo que refiere el paciente. A través de un accidente, de una caída, de repente el paciente siente que ya no puede caminar, que ya no se siente bien como para estar parado, caminar, correr, hacer deporte, y entonces se está viendo muy limitado. Lo primero que tenemos que descartar en una caída, especialmente en una persona mayor, tenemos que descartar que no haya habido una fractura de cadera, es decir, una fractura de cuello de fémur que lastimosamente ha generado que haya un acortamiento de la pierna y que lastimosamente esté comprometiendo la articulación coxofemoral o la articulación de la cadera fundamentalmente. Por eso es importante hacer una radiografía en este caso, porque como le digo, a veces muchas fracturas de cadera pueden pasar desapercibidas y el paciente suele pensar de que ha sido una caída, que no es nada grave, y entonces pasa el tiempo y sigue doliendo y empieza a limitar lo que decía el paciente, a la función de la cadera, donde ya no le permite correr, no le permite hacer deporte, no le permite caminar como era antes. Entonces hay algo que ha sucedido en esa cadera y que de alguna manera sí o sí en este momento vale la pena hacer una radiografía. Las fracturas de cadera generan acortamiento del miembro afectado, es decir, puede haber un acortamiento de 3, 4, a veces hasta 5 centímetros cuando la cadera está fracturada, y por eso es que yo diría imprescindible que usted primero vea la posibilidad de hacerse tomar una radiografía frente de pelvis en posición parada, en bipedestación que decimos, para que se vea claramente las dos caderas en una radiografía amplia de pelvis. En ese sentido es que vamos a poder determinar radiológicamente, que es un examen sencillo, es la radiografía simple de pelvis para ver las dos caderas y de esta manera determinar si ha habido algo en lo que es la cabeza, el cuello, lo que está, diríamos, en la articulación de la cadera afectada, si ha habido una fractura, un desplazamiento, y por qué no pensar que podría haber una luxación que no sería tan factible, pero que puede darse. Entonces les sugiero hacer una radiografía simple de pelvis para ver si es que ha habido alguna fractura en esa cadera. Tenemos otro llamado, por favor, adelante. Buenos días, doctor. Buen día. Yo tengo un dolor en la parte lumbar de mi espalda, yo le llamo de La Paz. Y es bien localizado, es en la parte lumbar, pero no es en toda la espalda ni en la cadera, es en el medio, justo en el medio de donde es la parte lumbar. Ha empezado ya desde hace tiempo, pero se calmaba con toma de diclofenaco o alguna medicación. Hace unas 2 semanas más o menos el dolor es diario y es prácticamente, ya no me dejan ni sentarme correctamente, no me dejan, si no hay algo en mi espalda que esté apoyando, que si no se me siento sin espalda, me duele y es como una punzada que me da justo al medio de la parte lumbar y ya es un dolor diario prácticamente. Ya tomé varios relajantes musculares, diclofenaco, inclusive me hice colocar un inyectable, pero es un dolor que ya no pasa. Entonces algunas veces ya no me puedo ni siquiera sentar bien porque empieza el dolor y solamente calma un poco cuando me pongo una compresa tibia, caliente en la espalda, pero es prácticamente ya diario. Eso es lo que me preocupa, que ya ha dejado de ser
un poco el dolor, pasa con algún paliativo o medicamento y ahora es diario y es ya me preocupa, pero no me duele cuando me toco, me duele así, es una punzada, es un dolor ahí en el medio de la parte lumbar que no me deja ahora ya no me deja sentarme tranquila, tengo que estar sentándome, acomodándome de nuevo, y si no estoy con la espalda apoyada me viene el dolor. Bien, bueno, antes que nada, muchas gracias por su llamado y gracias también por compartir estas inquietudes de dolor, especialmente para que nosotros podamos de alguna manera orientarla. El dolor de la espalda puede venir a veces por problemas netamente de esfuerzos físicos, malas posturas en el trabajo, malas posturas al sentarse, algún movimiento brusco al querer levantar algún objeto pesado en mala posición, puede desencadenar inicialmente un proceso inflamatorio a nivel ligamentario fundamentalmente, y también un proceso inflamatorio en las pequeñas articulaciones intervertebrales. Por eso es que creo yo que la sugerencia en este caso es que usted primero haga una radiografía simple de columna lumbosacra, frente y lateral, para poder ver si los espacios entre vértebras están bien, si no hay posiblemente, por la voz que usted tiene, me parece que usted es una persona relativamente joven, no pensar en una artrosis de columna propiamente, pero sí la radiografía nos va a determinar si es que estuviésemos ante un proceso artrósico en un segmento de la columna lumbar. La otra alternativa es que haya habido alguna lesión antigua, estoy hablando de 5, 6 años, 10 años, hace mucho tiempo, donde haya podido lastimar su columna y que recién está empezando a dar dolores. Estos antecedentes suelen ser a veces en la etapa colegial, en la etapa universitaria, cuando de repente las personas son muy activas, corren, saltan, hacen ejercicios, hacen deporte y en algún momento han tenido una caída, un golpe, han hecho un esfuerzo al levantar cosas pesadas, algún accidente también puede generar esta patología y de repente a lo largo del tiempo, a los 4, 5 años, 6 años, 7 años, este antecedente traumático puede generar ya las alteraciones a nivel de la columna. Por eso es importante primero hacer una radiografía simple, ver la posibilidad de hacer un examen semiológico para ver dónde está el dolor, ver si realmente es un dolor de tipo ligamentario o si es un dolor que está empezando a través de una posible hernia de disco incipiente. Es decir, hay que también pensar en ese tipo de patología. Entonces, le ruego en este momento ver la posibilidad de hacer un examen, una radiografía simple, y si la radiografía simple determina que hay alguna patología más profunda, hacer en ese caso una posible resonancia magnética nuclear para determinar ya en forma precisa cuál sería la alteración que está generando este dolor inicial, que como usted dice, es un dolor por momentos bien puntual. Entonces, en ese sentido, es que tomando la radiografía o resonancia magnética, si fuese necesario, ya se podría pensar en un tratamiento, ¿sí? Bien, creo que tenemos un llamado, por favor, adelante. Buen día. Buenos días, doctor. Adelante. Doctor, quería consultarle, doctor, ¿en qué lugar es su consultorio? Quería venir, doctor, porque yo tengo una caída, doctor, que me he caído, soy mayor de edad y no puedo caminar también, doctor. Bien, bueno, muchas gracias por su llamado, pero no sé si usted puede tener la facilidad de poder tomar nota. El consultorio está en la avenida 6 de agosto, entre Pedro Salazar y Pinilla, en el edificio Las Dos Torres, primer piso. Y también está, si es posible, mostrar en el pie de la pantalla, ahí tenemos el número fijo del consultorio y el celular que corresponde a mi persona. Entonces usted fácilmente me puede llamar o a mi celular o al consultorio para determinar el día que usted quiera venir, si es posible en el transcurso de la tarde, a partir de las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Muy bien, vamos a ir a un pequeño corte para poder de alguna manera también seguir desgranando esta patología que es la escoliosis, o sea, la deformidad serpenteada de la columna
a lo largo de la columna cérvico-dorsal y dorso-lumbar. Entonces, enseguida volvemos para todos nuestros amigos que nos están viendo en vivo y en directo en la ciudad de La Paz y en todo el interior. Bien, queridos amigos, nuevamente estamos de vuelta. Esta vez me voy a permitir, a través de la maqueta, mostrar un poquitito las características que tiene la columna a todo lo largo de la columna. Entonces, el mostrar un segmento no significa de que en el segmento dorsal o cervical suceda lo contrario. Este es un segmento dorso-lumbar donde nos muestra las últimas vértebras lumbares y también nos muestra de color celeste los discos intervertebrales. Un cintillo blanco que ustedes pueden observar en la pantalla, eso es prácticamente parte de los ligamentos que hay entre vértebra y vértebra, por un lado. Entonces la columna, vean cómo se puede inclinar a derecha, se puede inclinar a la izquierda, se puede inclinar hacia adelante, se puede inclinar hacia atrás. Entonces tiene todos estos movimientos y también tiene un leve movimiento rotacional, es decir, puede girar en su propio eje sin desmerecer que las articulaciones intervertebrales, que son pequeñas, nos permiten hacer este movimiento que es leve en cuanto a la rotación, pero puede ser bastante amplio cuando hacemos la flexión hacia atrás o la flexión hacia adelante. Entonces todo esto está supeditado a la acción ligamentaria, a la acción muscular, a la facilidad, diríamos, o a la aceptabilidad, si el término vale, de los discos intervertebrales, que también tienen un contenido especial que amortiguan los impactos y nos permiten hacer este tipo de movimientos de inclinación derecha, izquierda, inclinación, como decía, hacia adelante, inclinación hacia atrás. Y dando la vuelta a la maqueta podemos ver, ya si ustedes pueden analizar en cuestión de imagen, las articulaciones intervertebrales, que son relativamente pequeñas y que de alguna manera acá las podemos ver, y ustedes pueden, en cada articulación intervertebral hay un contacto pequeño de articulaciones pequeñas que están unidas con ligamentos. Estas articulaciones también pueden generar dolor y molestias en la columna lumbar o en la columna dorsal o en la columna cervical. Vale la pena recalcar que los segmentos más móviles de la columna son el segmento lumbar, que son 5, 4, 3, 2, 1, y el segmento cervical. El segmento dorsal es mucho más estable. ¿Por qué? Porque el segmento dorsal está articulado con las costillas, entonces es el lugar donde prácticamente se sitúan los pulmones. En ese sentido es que la columna lumbar tiene mucha más movilidad que la columna dorsal, y la columna cervical también tiene movilidad bastante importante. Entonces es por eso que nosotros de alguna manera no podemos dejar de lado las articulaciones intervertebrales, por un lado, que son pequeñas. No podemos dejar de lado la constitución de los ligamentos que unen las apófisis espinosas, la parte lateral, los ligamentos que hay, los ligamentos que protegen la médula. Si ustedes ven ahora, voy a mostrar en una perspectiva, si es posible, y podemos acercarnos. Ahí está el orificio por donde transcurre la médula, y entonces en ese orificio se desliza la médula espinal. Y en cada sector donde podemos ver un agujero de conjunción o los forámenes, salen ahí estamos viendo un espacio donde salen las raíces nerviosas en cada espacio que están en contacto con la médula espinal. Entonces en cada segmento hay una raíz, derecha e izquierda. Por eso es que a veces la sintomatología de compresión derecha-izquierda por una hernia de disco, por ejemplo, se refiere al dolor, inflamación, hormigueo, adormecimiento hacia el lado derecho del paciente, o sea, hacia la pierna izquierda, cuando se trata de la columna lumbar. En esta otra maqueta, que es parte ya de la pelvis, estamos viendo la parte posterior
y ustedes van a poder apreciar que tenemos una articulación, la articulación sacroiliaca, que es esta, ¿sí? Este es el sacro, que es todo un segmento, un bloque óseo fusionado desde la etapa embrionaria y empieza a fusionarse y se constituye un bloque. Y ahí comienza la parte lumbar, la quinta lumbar, la cuarta lumbar, y la imagen que ven de color amarillo es la médula que está transcurriendo por el canal medular, y las raíces, como que decía anteriormente, salen en cada orificio, sale una raíz, y de alguna manera esa es la parte diríamos neurológica, que a veces en una deformidad de columna se puede lesionar, se puede comprimir, y esto determina que haya dolores, molestias, sensación de ardor, sensación de quemazón. Algunas personas refieren que la herida le quema como si hubiera una herida donde le echan diríamos ají. Algunas personas refieren en nuestro vocabulario el síntoma a través de cómo podría ser una herida a la cual le echamos ají. Entonces el ardor debe ser sumamente importante. Muy bien, queridos amigos, estábamos en lo que es la parte de escoliosis. Creo que tenemos todavía algunas diapositivas para que la gente pueda ilustrarse un poco más sobre la patología. Hablábamos de estas deformidades de tipo congénitas, malformaciones congénitas de cada vértebra. Ahí tenemos una vértebra fusionada, tenemos una vértebra en cuña. Todo esto determina que podría haber una secuela de estas deformidades, de estas anomalías congénitas, en relación a la deformidad escoliótica de la columna vertebral. La siguiente, por favor. Y bueno, no faltaba más que los tratamientos conservadores en relación a la desviación. Son estos tipos de elementos ortésicos que son los famosos corsés que tienen apoyos en la parte lumbar, corsés que de alguna manera nos ayudan a corregir la deformidad por un lado y evitar que la columna se siga deformando. Lógicamente no es tan fácil llevar un aparato de esta naturaleza en las personas jóvenes, pero es parte del tratamiento conservador, y es cuestión de que el paciente también se mentalice y pueda comprender que a través de estos aparatos, que son un poquito incómodos, puedan corregir su deformidad y evitar que esta deformidad progrese significativamente y a la larga pueda dañar y pueda alterar todo lo que es el aparato locomotor y la estabilidad de la columna. La siguiente, por favor. Ahí tenemos una muestra de los aparatos que tienen diferentes constituciones, diferentes apoyos para evitar que la columna se deforme. Hay apoyos que son bien acolchados, todo esto es en material sumamente liviano, en fibra de vidrio en algunos casos. Hay corsés que también se utilizan con aparatos que son de aluminio, aparatos que son de alguna manera livianos para que el paciente no esté tan incómodo, pero vean ustedes cómo estos aparatos que son así diseñados para cada persona, para cada deformidad, porque no todas las personas tienen la misma longitud, la misma deformidad, no todas las personas tienen la deformidad a nivel lumbar o a nivel dorsal. De alguna manera nosotros, al hacer y confeccionar estos aparatos, al dar las indicaciones para que los ortesistas puedan realizar la correcta confección de estos equipos, de alguna manera va a evitar que la columna siga progresando en esa deformidad que es tan molestosa, que es tan antiestética por un lado, y por otro que a la larga da muchas limitaciones, y que si no corregimos a tiempo, estas deformidades desgraciadamente se pueden corregir en forma quirúrgica. Son operaciones grandes, operaciones muy largas, muy cruentas, pero que también tienen solución. La siguiente, por favor. Bien, entonces, queridos amigos, hoy día hemos tratado este tema que de alguna manera es la preocupación de muchos padres, de muchas familias, de muchas personas que tienen esta deformidad que es la escoliosis. Lógicamente, siempre hay que pensar que las patologías también no solamente son de deformidades congénitas, no solamente son de deformidades que pueden producir a través de estas deformidades de las vértebras en la parte individual, y que también pueden determinar una escoliosis, aquellas fracturas que se producen en la edad joven, donde se producen aplastamientos, desplazamientos de las vértebras, y que esta fractura
en una persona joven puede determinar a la larga la deformidad de la columna y convertirla en una columna dolorosa, escoliótica, y que determina de alguna manera la limitación funcional en la vida diaria y, por qué no decir, en la vida deportiva, si es que el paciente ha tenido un accidente de esta naturaleza o tiene una deformidad de esta naturaleza. Por eso nuestra recomendación ahora es que podamos determinar a través del examen físico, a través del examen clínico, a los profesores de educación física que están en contacto con los niños, a los profesores que están o profesoras que están en contacto con los niños, ver si tienen alguna deformidad de esta naturaleza para poder corregir a tiempo, dar parte a los padres, y a los padres también tomarse el tiempo de revisar a los niños cuando se están duchando, cuando se están bañando, cuando se están cambiando la ropa, ver si tienen alguna deformidad, si la espalda está más prominente, si el hombro está más caído, si una piernita es más corta, si camina mal, si camina tropezándose, si camina cojeando, como decimos. Esto nos puede ayudar muchísimo a hacer el diagnóstico precoz, a hacer el diagnóstico para poder hacer el tratamiento en las edades de crecimiento, porque eso es lo importante, aprovechar los cartílagos de crecimiento para corregir estas deformidades. Bueno, espero que haya sido de su agrado esta patología que hemos presentado, que es de máxima preocupación en algunas familias y que tiene solución. Muchísimas gracias. Estaremos, como siempre, todos los sábados de 9:30 a 10:30 tratando todo lo que es la patología del aparato locomotor, y veremos la posibilidad de tocar un poco las patologías deportivas en el próximo fin de semana. Muchísimas gracias a todo el interior del país que nos ha visto en vivo y en directo. Muchísimas gracias a la teleaudiencia de Palenque TV el día de hoy, y desearles un buen fin de semana. Muchísimas gracias, hasta pronto.